Muy buenas, alquimista. ¿Cómo estamos? Nuevo capítulo de Despierta tu corazón. Y hoy te traigo un capítulo que te puede conmover por dentro. No sé si has pasado por aquí alguna vez, pero dicen que es de los dolores más grandes que puede pasar una persona a lo largo de su vida. Y de hecho lo sé perfectamente porque he pasado por ahí contando así a dedo unas 7 veces. Así tal cual. Hay gente que lo pasa una, 2 veces, yo 7, claro que sí. Ya te explicaré por qué. Estoy hablando obviamente del dolor, de la depresión por una ruptura de pareja. Casi nada, ¿eh? Es un tema que está muy de moda, que para mí lo veo como una plaga, ¿eh? Y ahora, pues obviamente tú sabes que las rupturas están ahí como de moda, los divorcios están pues también de moda, los abogados forrándose, obviamente, y así está la cosa que no nos entendemos ni para atrás. Esto parece la isla de las tentaciones de Telecinco. No sé si me escuchas desde Latinoamérica, pero ya sabes lo que es Telecinco. Em, Salsa rosa, o sea, prensa rosa, todo este tipo de historias. Pues bueno, pues la isla de las tentaciones es pues un programa que van a ponerse los cuernos allí, ¿vale? Hacerse de espejo entre unos y otros. Entonces, antes de desgranar todo esto, déjame que me presente. Mi nombre es Juan Carlos Díaz y me dedico a acompañar a personas a que indaguen dentro de sí mismas para que, bueno, pues para destapar su máximo potencial. Así de claro. Te ayuda a sanar heridas, si lo quieres ver de esa manera. Pues mira, lo que te decía, ruptura de pareja, ¿no? Hoy quiero que aprendamos un poco y sobre todo dar y aportar a esas personas que están pasando por ahí. Porque, bueno, están viniendo muchas preguntas a raíz del TikTok nuevo que me he abierto. Que por cierto, si no me sigues ahí, también lo puedes hacer, es impulsate.rupturas en TikTok, ¿vale? Sale un logotipo, o sea, mi foto de perfil es un ave fénix, ¿eh? Ahí bien puesto. Un ave fénix precioso que, ya sabes, simboliza el renacer, ¿eh? Y de eso trata hoy también, porque una ruptura es, al fin y al cabo, un renacer. Pero vamos por partes, para no perdernos. Mira, aquí ¿quién sufre en las rupturas? ¿El que deja o el que es dejado? Son dos procesos distintos. El que es dejado, por ende, suele sufrir más, ¿vale? Porque mira, ya es por estadística, el que deja es como que ya se ha ido preparando un poco el terreno, quizás esté con una nueva pareja ya, ha pasado el duelo dentro de la relación, y esto suelen hacerlo bastante las mujeres, ¿vale? De hecho, hay un estudio de la Universidad de Stanford en 2015 y decía que el 69%, 70% de las rupturas lo inician las mujeres, ¿vale? Yo creo que es más todavía, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, eso además que hace 10 años, la cosa no estaba como ahora, pero bueno, es una estadística que la verdad que te puede dar pistas. Entonces, por experiencia propia y obviamente por muchos hombres que pueden decir lo mismo, pues suele pasar eso, ¿no? Que esa persona que deja ya tiene otra cosa por ahí que le llama la atención y cuando está preparada, pues te deja y se va con la otra persona, ¿vale? O sea, pasa el duelo dentro de la relación y se va por la otra persona. Claro, eso genera culpa y genera, pues, otro tipo de emociones y otros procesos. Pero vamos a hablar hoy, sobre todo, de las personas que se sienten abandonadas y traicionadas por sus exparejas. Vamos, la persona que se siente que, pues eso, dejada, ¿eh? Entonces, voy a intentar, trazar hilos. Es decir, casi emoción por emoción, pensamiento por pensamiento, hasta llegar a un punto concreto. No hablar así de generalidades. Quiero hablar de cosas concretas, no de cosas genéricas que puedes escuchar por ahí. Entonces, fíjate, llega un día, y quiero hablarle a los hombres, por cierto, llega un día y
y te dice tu pareja, oye, que necesito un tiempo, ¿vale? Entonces, aquí suele pasar que si no te lo estás oliendo de antes, te pilla un poco a contrapié. Te pilla un poco a contrapié. Bueno, ¿y esto qué es? Y claro, ¿qué sucede? Que si tú no sabes interpretar las palabras, si tú no sabes interpretar que te dejo un tiempo significa me voy, pero no te vayas muy lejos por si acaso me caigo y cuando esté dispuesta me voy del todo, pues ¿qué sucede? Que tú sigues esperando a que tu expareja vuelva. En realidad es un corte definitivo, pero te lo he dicho así, primero para que no te sientas muy mal, ella tampoco, así se ahorra un poco la culpa y, en fin, hay un montón de procesos ahí. Entonces te pilla un poco en shock. Y claro, la primera intención es querer recuperarla. Le mandas mensajes, le mandas flores, notas cierta distancia en el WhatsApp, es decir, escribes y ahí te responde al día siguiente, como si le molestaras. A veces te responde bien, pero normalmente fría y distante, ¿no? Entonces empiezas ahí como a sospechar, ¿qué sucede aquí? ¿Qué me está sucediendo? ¿Es esto real? ¿Se está rompiendo mi relación? Y empiezas a como a estar ahí, pues eso, un poco descolocado, ¿eh? Hay gente que empieza en una especie de negación, hay ira incluso, obviamente, porque claro, tú fíjate, ese shock te ha impactado, te ha pillado a contrapié, ¿eh? Te ha pillado, pues eso, desprevenido y por lo tanto surge un mecanismo de defensa ahí muy interesante, que es esa ira, porque claro, esa ira dice, oye, me has dejado solo, me has traicionado, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque claro, no sé qué voy a hacer en el futuro. No tengo controlado eso. Te están diciendo que pierden el control. Y la pérdida de control de la vida, de mi vida, significa, ¿eh?, que no tengo orientación. Por lo tanto, como no sé cuidarme de mí, que en realidad es eso, no sé confiar todavía en mi verdadero potencial, en el espíritu, en el self, pues entonces, ¿qué surge? Ese mecanismo de defensa bastante interesante que lo que hace es proyectar sobre el otro. Sientes injusticia. Oye, y está bien así, ¿eh? Hay que sentirlo, hay que traspasarlo, hay que entender esa injusticia de dónde viene. Entonces, es un poco eso. Pero yo te estoy hablando del trasfondo espiritual. Es decir, no siento, o sea, siento desorientación porque no confío en el espíritu todavía, en esa parte espiritual mío, en mi alma, en Dios, ¿vale? Y eso a mí me ha sucedido, te lo digo por experiencia, porque cuando no tienes claro tu propósito, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Profundizaré más en el propósito. Entonces, ¿qué sucede? Tienes ira, hay una especie de negociación contigo mismo, de hecho, empiezas a echarla de menos. Hay una parte muy interesante también que es la nostalgia, por ejemplo. La nostalgia es recuerdo el pasado con mi ex, aquellos momentos bonitos. Y de hecho, tengo hasta ganas de volver con ella. Hoy me ha escrito uno que dice, es que tengo ganas de volver con ella, me siento imbécil, así me lo ha dicho, en TikTok. Y le he respondido por vídeo, si quieres puedes ver la respuesta ahí, ¿no? Y digo, hay que ver, ¿eh? O sea, pero decía en el mensaje, me siento profundamente solo, o sea, una soledad profunda. Ya te estaba remarcando ahí el tipo de soledad. Y encima tengo nostalgia y encima tengo ganas de volver con ella, después de Warren ese, me decía. Estaba en negociación consigo mismo. Estaba buscando un poco, ya que la ira no le sirve, pues se ha dado cuenta que el proyectar no le sirve. Sí, luego viene la segunda fase de eso. Es otro mecanismo de defensa que tapa la ira y empieza a ver, pues eso, esa parte fantasiosa, la nostalgia, esos recuerdos del pasado. Y así funciona la mente. Intenta buscar un equilibrio constante, porque lo que hay ahí, en el fondo, es vacío, insuficiencia. Entonces, intentan buscar respuestas donde no las hay, muchas veces. Por eso hay gente, es que necesito que él o ella me pida disculpas.
es porque en realidad lo que te está diciendo esa persona es, necesito un porqué, algo, una pista que me ayude a comprender, primero, que no es culpa mía, porque también, obviamente, cuando se intenta recuperar a la pareja, en esa negociación extraña, ¿vale? En esos mensajeos, entonces la expareja suele pasar que te eche la culpa a ti. Y si tú te crees esas cosas, si tú te crees lo que te está diciendo, si no estás viendo la manipulación que hay ahí, porque hay manipulación pura y dura, te la comes y tienes culpa. Y empiezas a criticarte a ti. De hecho, se llama el crítico interno. Tiene su propio nombre eso. Es un autofustigamiento. ¿Ves? Y entonces eso lo que hace es avivar la culpa. Como ya no tenía suficiente, no tenía suficiente con la soledad y la insuficiencia, pues ahora viene la culpa que te acompaña, ¿verdad? La Y bueno, y si ya vienes de una infidelidad, la vergüenza que produce esa etiqueta del cornudo o la cornuda, ¿verdad? Eso también es un valor añadido ahí, ¿a que sí? Y se mezcla ahí, tenemos una mezcla ahí de todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La culpa y obviamente estábamos diciendo que también esa persona busca respuestas. Porque en realidad cuando a mí me preguntan, me dices, y me preguntan de una manera que quieren que yo diagnostique lo que le ha sucedido a su ex, por qué ha roto con él o con ella. Y cuando pasa eso, en el fondo me está diciendo, quiero una respuesta, Juan Carlos, quiero una pista de que no soy tan insuficiente como yo creo. Porque si me ha dejado esta o este, es que yo tengo un defecto. Y esa es la idea equivocada con la que partimos. Somos insuficientes. Y si partes desde ahí y no la pones en cuestión, te comes todo lo demás. La culpa, la manipulación, las comparaciones con la nueva pareja de tu ex, la culpa, todo te lo comes. Pero porque partimos de esa idea equivocada y limitada de uno mismo. El yo inventado. Ya lo he mencionado muchas veces. No somos eso, somos otra cosa, que está conectada a la fuente, al campo cuántico, a Dios o como quieras llamarlo. ¿Mm? Y desde ahí surge el verdadero empoderamiento. Entonces, si no ponemos en cuestión eso, como decía, nos comemos todo. Sentimos insuficiencia una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ahí viene esa etapa de negociación, las respuestas, fantasiosa, la nostalgia, bueno, todo eso. Hasta que llega un momento que se cae la depresión. ¿Mm? Y ahí es cuando estás, bueno, es una etapa muy interesante donde estás con tu niño interior, o con tu niña interior en tu caso, ¿vale? Y es una etapa en la que no debemos de omitir, no debemos de correr, no debemos de echarnos pareja a las 2, 3 semanas, a los 2 días. Así que todo eso se ve, eso es huir hacia adelante. ¿De qué huyes? ¿De ti mismo? Porque al final el dolor ese tiene que ver con una creencia acerca de ti, equivocada. Soy defectuoso, no valgo para el amor, no valgo para vivir, no merezco tener una pareja. Todo eso está aquí metido, ¿ves? Y si no lo pongo en cuestión, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que tenemos que abrazar esa sombra. No podemos correr. Cuidado con las prisas. Cuidado con ir fiestecitas, sexo rápido, alcohol, ¿eh? Porque luego llega el vacío. Y eso me ha pasado y algún amiguete también, ¿no? Me venía el otro día, es que he tenido relaciones sexuales con una persona y me siento vacío. ¿Cuánto ha pasado con la ruptura? Me ha pasado, bueno, 2 meses y ¿qué pasa? Pero sigue hablando sigue hablando con la ex, no suelta, ahora me voy con la otra vez. ¿Dónde pongo la mochila emocional a quién se la pongo esa mochila emocional? Que es mía, es mi responsabilidad y es eso, mi responsabilidad resolver ese conflicto interno. Entonces hay que trabajarlo y hay que echarle horas
y oye, ¿eh? Entonces ahí cuando ayuda a uno, bueno, cuando acepta todo eso uno, es como la última etapa, ¿no? De esa ruptura, cuando uno acepta lo que tiene y lo que ha sucedido y tal, ya está dispuesto, bueno, pues a sanar y, oye, pues quizá, pues podemos trabajar juntos tú y yo. Cuando ya estás ahí, ya has dicho que estás dispuesta a soltar a tu ex y tal, mientras tanto es imposible. Estás con la herida ahí todavía. Pero cuando ya estás en un punto que puedes empezar a pensar y razonar, porque al fin y al cabo el trabajo introspectivo, ¿cuál es? El trabajo introspectivo en realidad es aprender a pensar y a cuestionar. Y ese es el self cuestionando. ¿Quién está viendo ahí? Está observando una parte de tu mente que, gracias a Dios, pues no está fragmentada como la otra, como lo es el ego. Y entonces desde ahí podemos observar y podemos sanar, podemos liderar nuestras emociones, podemos comprenderlo y podemos sentir compasión por nosotros mismos de una vez por todas, que nunca obviamente has sentido. Y siente compasión consigo mismo, se está perdonando. Ese es el perdón, por ahí viene, por ahí viene. Cuando uno se da cuenta en realidad de que su ex no era tan mala, y cuando aprendes a hacer eso, cuando superas todo eso, dices, gracias Dios, gracias por esta experiencia, porque desde ese dolor, que ya estaba ahí, por cierto, que desde ese dolor he aprendido a autoconocerme a mí mismo. Ahora tengo propósito en la vida. Y de hecho te está hablando uno que le ha sucedido. Que yo, ya sabes, yo venía del marketing y mira dónde estoy ahora. Mentorizando a personas que están sufriendo por una ruptura y quieren encontrar su propósito de vida. Pues fíjate el cambio de lo que yo pensaba cómo tenía que vivir a lo que en realidad Dios tenía preparado para mí. ¿Ves? Ya tengo propósito, ya tengo un porqué. Entonces, claro, si no tienes un porqué y estás en pareja, probablemente estás en una relación, pues eso, de dependencia, ¿eh? Y luego, obviamente, depende de la dependencia, se convierte en tóxica, claro. No hay propósito y no hay gestión emocional, pues sale de todo, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Y por qué decía yo que lo de las rupturas no está tan mal? Bueno, eso ahora mismo no lo vas a ver así. Ahora mismo tú estás con el dolor, no sientes que haya luz al final del túnel, y esto que te estoy diciendo es como hablarte en chino, pero cuando tú traspasas esas emociones, cuando tú te superas a ti, te das cuenta que era una oportunidad todo ese caos para reencontrarte a ti mismo, para renacer y tener otra vida. ¿Y eso por qué? Porque ya he superado ciertas limitaciones en mí, ciertas heridas, y tengo una emoción aquí que se me sale del pecho, que me siento mucho más en paz y seguro de mí mismo, ¿no? Ahí surge la verdadera autoestima, de ahí, del self, esa conexión con Dios. Por eso mi programa se llama Despierta tu corazón, tanto en el podcast como en el entrenamiento mental de 90 días. De eso se trata la vida, de despertar, de abrir el corazón a Dios y dejar de controlar la vida. Perder el control es bueno. Entonces, gracias a todo ese caos, la ruptura, me pude reencontrar y es lo que yo deseo para ti, que te reencuentres tú y encuentres tu propósito y tu porqué en la vida. Es lo más maravilloso que me ha sucedido, vamos, nunca. Un regalazo, ¿eh? Un regalazo. Y no todo el mundo ha encontrado su propósito de vida. Se dice que muy poquitos. No sé si llegará al 15% o el 20%, no lo sé. Por eso te digo, es un regalazo, ¿eh? Es precioso. Entonces, todo ese caos ha hecho que florezca todo lo que estabas escondiendo de ti durante toda tu vida. O sea, tu ex, pues bueno, ha aparecido para esto, ¿eh? Y resulta que todo lo que llevabas escondiendo ha vuelto a florecer de una manera importante. Y esa tensión emocional, que para eso está,
las rupturas, todo ese caos es para que te la mires y trabajes en ti. Entonces no caigas en el error de correr y echarte pareja rápido y evadir todo eso. ¿Sabes qué va a pasar? Que si haces eso, si cometes esos errores, que es lo que me sucedía a mí, hasta la última ruptura, pues lo que vas haciendo es como no sanas y esa creencia sigue allí instalada en el ordenador de tu mente, pues va a volver a florecer, va a volver a pasar algo, ¿eh? Que va a volver a florecer. Se van a repetir situaciones del pasado, volverás a repetir patrones. Entonces no has sanado nada, ¿ves? Aquí se trata de ahorrarnos tiempo y de vivir en paz y de empezar a vivir, con fluidez. De eso se trata, de ser felices. Y entonces cuando tú te perdonas a ti, das gracias por todo lo que te ha sucedido con tu ex y por la ruptura. Tú fíjate hasta qué nivel puedes llegar a, en tu vida emocional y espiritual, ¿no? Es precioso, es precioso. Así que nada, alquimista, te dejo aquí abajo una masterclass de cómo superar una ruptura de pareja, ¿de acuerdo? Y nada, si quieres, te interesa este tipo de entrenamientos, pues tienes un enlace, como te digo en la descripción, y en la masterclass gratuita tendrás un botoncito y me hablas por WhatsApp, ¿de acuerdo? Oye, que no te interesa tanto, bueno, pues me mandas un email, que también te lo dejo aquí, o te suscribes a la newsletter del propósito de vida. Y ya hablo de todo. No son email de estos de te hago un 5% de descuento, no sé qué, no. Yo hablo de cosas profundas, de hecho, voy a hacer un libro con esos emails. O sea, son cosas profundas y hablamos de emociones, ¿vale? Alquimista, te mando un fuerte abrazo y si estás pasando por una ruptura de pareja, oye, mucho ánimo y ya está. Y si me quieres escribir, escríbeme, así te puedo echar una mano, ¿vale? Un abrazo, chao, chao.